viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Mañana. Capítulo 7 de Mateo, versículo 13 en adelante, leemos de esta manera: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Me encantaría que pudiéramos prestar atención y que pudiéramos estar sensibilizando nuestro corazón a lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Muchas veces podemos reconocer que Dios nos está hablando, pero no estamos aprovechando bien todo aquello que Dios nos está mostrando, nos está enseñando, nos está revelando. Y esto hace de que nuestras vidas no estén bien afirmadas y bien establecidas en el reino de Dios. Hoy vamos a hablar de la bendición de tener una vida bien establecida y bien afirmada en el reino de Dios. No es como usted piensa, como usted quiere o como usted desea, sino como está establecido dentro del marco del reino de Dios para nuestras vidas. Tenemos que reconocer que muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios porque no estamos dentro de la línea legítima del reino. Y permitirme que os diga que sería muy triste estar de alguna manera en una iglesia y pasar años y recibir la palabra del Señor, la enseñanza, la guía, la dirección, la luz, que entendemos que el Señor fielmente lo está haciendo y continuamente sobre nuestras vidas para que podamos ser alumbrados con su verdad, para que podamos ser fortalecidos con su verdad. Pero nos damos cuenta de que Dios habla y se cumple lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y esto es un problema grande porque fijaros qué tristeza. Podemos estar llevando a lo mejor una vida de 30 años, 40 años y estamos en la iglesia y después que el Señor diga: no te conozco. Es que lo siento, no te conozco. Pero si yo estuve 20 años en la iglesia Manantial de Vida, yo estuve escuchando la palabra e incluso hubo un tiempo donde orábamos por los enfermos y los enfermos eran sanados. Sí, pero no te conozco. Y que uno, después de todo, pues vaya a ocupar un lugar en el infierno y la condenación eterna. Porque esto es lo que la palabra de Dios declara y lo vamos a ver en esta mañana. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos y tenemos que llegar a la convicción de que ciertamente yo estoy establecido y afirmado en el reino de Dios. Con mis defectos, sí, que los tengo, pero estoy establecido y afirmado en el reino. Mi corazón está dentro del marco del reino de Dios y su justicia. Y cuando cometo un error, como estoy dentro del reino, dentro del gobierno del reino, dentro del conocimiento de los principios del reino, como estoy dentro de la ética del reino y como estoy dentro de la disciplina del reino, cuando cometo un error, enseguida me doy cuenta. Y enseguida mi corazón, que solo
solamente responde a el poder del reino, se rinde a la necesidad de restaurar la condición, sea cual sea, sin que nada nos impida, pues ponernos delante de Dios, reconocer nuestro error, pedirle perdón a Dios y poder ser levantado por Dios. Dice que nos humillemos. Obviamente tenemos que humillarnos continuamente bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a ensaltar, Él nos va a levantar. Necesitamos. Vamos a seguir leyendo estos versículos y otra vez comienzo, valga lo que he comentado como introducción. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? ¿A qué? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿No le da tristeza esto? Y muchos son los que entran por ella. ¿Por dónde? Por la puerta ancha, por el camino espacioso. Es que es más fácil, ¿no? Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿A qué lleva? ¿Y usted qué quiere? ¿Sí? ¿Lo prefiere? Queremos la vida, pero prestemos atención. Estamos ahora sumergiéndonos en los principios del reino. Después tenemos que entender la disciplina del reino. También tenemos que plantar la ética del reino y sobre todo el gobierno del reino de Dios. Asegurarnos que cuando el esposo venga, usted y yo tenemos el derecho legal de salir a recibirlo e irnos con él, sin tener que llevarnos la sorpresa, no te conozco. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió la lluvia, vinieron los vientos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande, ¿qué? Su ruina, fue grande su ruina. Volvemos al capítulo 6 y el versículo 33, tan conocido. Mas buscar primeramente un orden de prioridad. Esta mañana, Dios quiera que en esta mañana entendamos la importancia de posicionarnos con sabiduría delante de Dios, entendiendo con puntualidad lo que corresponde al gobierno de Dios, dentro del reino de Dios. Y que usted viva en la convicción y en la seguridad. Forma parte real, legítima del reino de Dios. Y el gobierno de Dios es una realidad en su vida. Que los principios del reino no son desconocidos, ni ignorados, ni desplazados para usted, sino que están presentes, actualizados y en acción en su vida. Y eso le da la garantía de que los principios del reino están levantándose, dándole un derecho legal para legitimarlo, porque usted no es de los que dicen y no hacen, sino de los que hacen. Amén. Y eso es tan importante, entender la ética, cómo se mueve, cómo se debe de funcionar, el respeto, la honra del reino, la disciplina del reino. Más buscar primeramente un orden de prioridad y un énfasis de importancia. Un énfasis de importancia vital. Esto es de vida o de muerte. No podemos jugar a ser cristianitos sin percatarnos de la necesidad de estar bien establecidos y afirmados en el reino de Dios y en la justicia de Dios. Porque es la única manera que las bendiciones de Dios vengan sin tropiezo. Y todas las demás cosas, ¿qué cosas? Todas. Como dice también en Primera de Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad os ha sido dado por su divino poder. Entonces, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero tenemos que entender lo que Dios nos está queriendo enseñar, más buscar primeramente. Entender la prioridad, el orden, el reino que corresponde al gobierno real de Dios en nuestras vidas. La justicia. En la justicia de Dios entran los principios de Dios, la ética de Dios y la disciplina de Dios, del reino de Dios para nuestras vidas. Entonces estamos siendo continuamente alumbrados con la luz de su verdad a través de la palabra del Señor. Y hay cosas que tenemos que entender y Dios nos está dando ahí un contraste para que usted y yo nos percatemos, nos demos cuenta de las realidades y nos habla de dos puertas, dos caminos, dos clases de profetas, dos clases de fruto, dos clases de personas que dicen y no hacen y los que no dicen nada pero hacen. Y cuán importante es esto. Y dos maneras de edificar nuestra casa. Si se para a meditar, si se para a pensar detenidamente y está en plena comunión con el Espíritu Santo, usted va a recoger una riqueza. Vamos todos juntos
a recoger una riqueza del conocimiento de Dios impresionante para nuestras vidas en Cristo. Mire, mucha gente se llama cristiano, pero sinceramente no estamos aquí para juzgar nada ni a nadie. Pero la propia palabra lo pone todo en balanza. Y dice la palabra del Señor, aquel que dice que permanece en Él, en Cristo, debe de andar como Él anduvo. Y ahí están declarados los principios del reino de Dios, de la manera que tenemos que conducirnos, la manera que tenemos que andar, la manera que tenemos que proyectarnos, no de cualquier manera. Y tenemos que reconocer, queridos hermanos y amados hermanos, que muchas veces, y esto es muy importante, que usted y yo reconozcamos todas esas veces que hemos caminado a nuestro antojo, que hemos hecho o hacemos las cosas como nos vienen en gana. No estamos respondiendo al gobierno del reino. Permítame, o vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva con libertad a través de la palabra. Que pueda el Señor mover las cortinas. Que pueda realmente llegar a nuestro corazón en esta mañana. Porque esta palabra que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo tiene mucha profundidad. Nosotros simplificamos las cosas cuando no le damos importancia y leemos de corrido y nos quedamos tan panchos. Pero no, mi hermano, hay que pararse. Hay que pararse y asumir la responsabilidad que nos toca. Porque hay una enseñanza que corresponde a vida o a muerte. Y tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestra manera de vivir. Porque si decimos que estamos en Cristo, tenemos que dar la evidencia, tenemos que manifestar el ejemplo real de que ciertamente Cristo está en mí y que Cristo es mi Rey, mi Señor, y que el gobierno de Cristo es una realidad en mi vida, que es respetado, que es honrado y que es considerado. El reino de Cristo no es cualquier cosa en mi vida, sino que es mi estilo de vida, es mi paz, es mi consuelo, es mi esperanza, es mi seguridad, lo es todo. Pero tengo que estar ahí, establecido, con todo lo que conlleva estar establecido en el reino de Dios, dentro del marco del gobierno. Cuando venimos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es activarnos en una decisión sabia. Y la palabra de Dios nos habla de una puerta primeramente, una puerta estrecha, y después nos habla de una segunda puerta, una puerta ancha. Muchas veces pensamos que la vida del cristiano tiene que ser una vida de sufrimiento, una vida de agobio, porque entrar por la puerta es como si nos estuvieran dando la mala noticia, que vamos a estar ahí estrechos. Lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo o está queriendo enseñarnos, que por esa puerta estrecha que Dios está poniendo delante de nosotros, no entra el pecado, no entra los deseos de la carne, las pasiones de la carne, que al entrar por esa puerta tienen que quedar fuera de ti. No quiere decir que al entrar por la puerta la perfección absoluta te llegó,
pero como mínimo te llegó el conocimiento para que usted no entre deliberadamente por esa puerta con la mochila de los pecados, sino que la mochila de los pecados le quede fuera, porque si no, no puede entrar. Esa estrechez quiere decir aquello que realmente Dios quiere que entre, y también lo que Dios quiere que quede fuera de tu vida y que quede fuera de mi vida. Ese camino angosto no nos está diciendo que vamos a estar ahí todo el día lamentándonos, llorando. No. Quiere decir que es un camino donde la disciplina del reino va a ser una realidad en nuestra vida para poder ser bendecidos de una manera sobrenatural, para que nos demos cuenta que en medio de las pruebas del camino, de lo angosto del camino, el Señor nos va a dar la fuerza del búfalo, nos va a dar las alas de las águilas, pero es un camino donde tenemos que entrar dentro de la disciplina del reino. No se trata de jugar a cristianito, no se trata de pensar, hoy sí porque me siento mal y quiero buscar una solución a mi angustia. Y siempre, hermano, está ese buscar algo que nos dé un poco de respiro, que nos dé un poco de satisfacción. Pero el Señor no quiere que cojas un poco de respiro o un poco de satisfacción. El Señor quiere derramar sobre ti todo su descanso, toda su paz, dentro del trato de Dios, en ese camino angosto, entrando en la disciplina de Dios. Tú vas a ser fortalecido con el poder de Dios y te vas a sentir más que vencedor. Y un día te darás cuenta que te encanta, que te maravilla estar caminando en el camino del reino, porque aunque hay dificultad, pero has podido comprobar que eres más que vencedor. ¡Aleluya! Cuando se habla de la puerta estrecha, del camino angosto, es como que mucha gente le da temor. Y eso está hablando del trato personal que Dios tiene con nuestra vida, para que alcancemos esa calidad de vida donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza, sea una realidad, porque eso pertenece a las riquezas en gloria de Dios para nuestras vidas. Pero mucha gente no está entendiendo bien, y a la hora de la verdad dicen que son cristianos, pero no han pasado por la puerta estrecha. Han cogido la puerta ancha. Y a la hora de la verdad, por sus frutos se ven. ¿Por qué puerta se metieron? ¿Por qué camino están andando? Por eso es tan importante considerar mi posición. Si estoy establecido en el reino de una manera real, o simplemente estoy viviendo una fantasía personal, donde tengo al Señor como un juguete que cuando quiero le pido, y cuando me parece ni me acuerdo de Él. Como dice el dicho, ¿no? Nos acordamos del Señor cuando Santa Bárbara truena o algo así, ¿no? O cuando sea. ¿Sabe? Nos convertimos en personas que en un momento determinado podemos estar aportando, pero nuestra aportación dentro del marco religioso, no dentro del reino, porque dentro del reino lo que tú haces no se coge como aportación, y me voy a aclarar ahora. Y para aclararme mejor, cojo
una historia, una pequeña historia. Dice que un cerdo, ¿saben todo lo que es un cerdo? Un marrano, en francés, un cochón, y una gallina, estaban en el mercado y estaban viendo como había gente que estaban desayunando huevos fritos y jamón. Y la gallina y el cerdo hablaban entre ellos y el cerdo le dice a la gallina: ¿te das cuenta? Lo que vosotras hacéis es una aportación, pero lo que nosotros hacemos es un sacrificio. Muchos cristianos, dentro del marco de la religiosidad, hacen aportaciones, pero aportaciones que siempre es esperando algo a cambio. Y eso es un error. Porque el estar establecido en el reino, cuando usted pasa por la puerta estrecha, lo primero que se produce es una muerte, un sacrificio. La muerte al yo, la muerte a mi naturaleza carnal, porque ahí está la realidad. Pero muchos entran por la puerta ancha y vienen con aportaciones y se piensa que con aportaciones tienen derecho al reino. Y solo se tiene derecho al reino a través del sacrificio. Primeramente, a través del sacrificio de Cristo. Dice la palabra que de la misma manera que Él padeció, dice, vestíos del mismo pensamiento. Si Él padeció por nosotros, también nosotros debemos padecer. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La palabra negarse a sí mismo en el original es morir a uno mismo. Y cuando uno muere, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay sacrificio, pues entonces de pleno vemos una transformación. Hemos entrado por la puerta correcta, nos hemos posicionado de una manera correcta dentro de el fundamento del reino de Dios y la justicia de Dios. Y no estoy aquí de cualquier manera esperando ser fortalecido cuando reciba la recompensa de mi aportación. No, simplemente que la recompensa la estoy recibiendo desde el segundo cero, cuando he experimentado que he resucitado en Cristo, pero que en esa resurrección no tengo el peso del pecado que me asediaba. Porque en esa muerte de mi naturaleza carnal, eso quedó atrás y he entrado dentro del reino de Dios, dentro de la justicia divina, libre, completamente libre. Ya no soy deudor de nadie y el diablo no tiene derechos legales contra mí y no puede presentarse a acusarme delante. Yo siempre que viva en esta realidad del reino, habiendo pasado por la puerta de la muerte a mi yo. Por eso Pablo, ¿por qué ustedes piensan que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo?
sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con otras palabras, lo vivo establecido en el reino y en la justicia de mi Dios. En la realidad de los derechos legales, de las bendiciones de Dios para mi vida. Muchos cristianos se han empeñado en vivir vidas de aportación, pero no de sacrificio. Y eso marca una gran diferencia. Cuando se viven vidas de aportaciones, no se produce la transformación y todavía hay en nuestro corazón una independencia. Todavía hay gobierno humano. Pero cuando realmente dejamos de hacer aportación y ofrecemos sacrificio, entonces lo que viene es una dependencia. Y dependemos totalmente del reino de Dios y su justicia. Y eso es importantísimo que se produzca. Esa transformación es lo que marca realmente un antes y un después en nuestras vidas en Dios. Ese sacrificio donde todo aquello que el reino de las tinieblas ejerce autoridad y señala para reclamar los derechos legales sobre lo oscuro que pueda estar en nosotros, es lo que nos impide posicionarnos y afirmarnos en el reino de Dios. Y todo está en nuestro hacer diario. Debe de haber una afirmación y una confirmación de que yo realmente he pasado por la puerta estrecha y que estoy caminando en el camino angosto. No he pasado por la puerta ancha, aún dentro con mi vestido de religioso, con mi vestido sacerdotal, trayendo mis aportaciones, pero sin sacrificio. Y sin sacrificio no hay transformación. El apóstol Pablo escribe en la carta de los Romanos en el capítulo 12, 1 y 2 y dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la porción de cada día, vuestro culto diario. No os conforméis a este siglo, no os conforméis al estilo de vida que la gente en el mundo, que están sin Dios y sin esperanza, que están bajo la potestad de las tinieblas, no os conforméis a eso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Dentro del marco del gobierno, principios, ética y disciplina, en estos versículos nos encontramos cosas que tenemos que meditarlas detenidamente. Verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si hay falsos profetas, porque hay profetas verdaderos. De hecho, todo lo original es verdadero, todo lo que viene después es falso. Entonces, aquí la palabra de Dios, dentro de nuestro posicionamiento en el reino de Dios, esto forma parte del gobierno de Dios.
usted y yo tenemos que vivir de tal manera dentro del gobierno de Dios que usted sea capaz de percatarse, que cada uno de nosotros seamos capaces de percatarnos lo que es falso de lo que es verdadero. Porque tiene que ver con su posición de reino. Cuando lo falso tiene cabida, es porque de alguna manera lo que es el conocimiento, lo que es la voluntad del reino bajo el gobierno de Dios no estará funcionando muy bien cuando somos engañados. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con palabritas, con lisonjas, ahí suavitos. Su padre, el diablo, es especialista en persuadir, en seducir. Y muchos son confundidos. Acordaos que nuestro adversario está como león rugiente. Él no se va a dormir intentando de sacarte del camino, arrastrarte, para que tú no vivas participando de la herencia de los santos en luz, por el derecho legítimo de estar establecido y afirmado en el reino de Dios, en el gobierno de Dios y en la justicia de Dios. Aquí de repente se mete un ataque. Primero nos hablan de las puertas del camino, cómo debe de ser nuestra decisión, cómo debe de ser nuestro caminar. Y ahora que nos percatemos de los peligros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Mira, mi hermano, no los vamos a ver. Si usted no tiene discernimiento de Dios, si usted no está bien establecido en el reino de Dios, si usted no está ahí bien posicionado, no se va a dar cuenta de lo que es una oveja, un lobo disfrazado de oveja. Por eso es importante que los principios del reino vengan, lleguen, se implanten, estén ahí. Porque enseguida nos daremos cuenta lo que es falso y lo que es verdadero. Vivimos en tiempo, y usted lo sabe, francamente peligroso. Han salido por todo el mundo. Estaba profetizado. No nos sorprende. Hombres que sin escrúpulos, que todo su afán es alcanzar ganancias deshonestas y engañar a la gente, seducirlos y esclavizarlos con una mentira. Arrastrar de ellos para que el gobierno del reino no ejerza autoridad sobre ellos. Por sus frutos los conoceréis. Cuán importante es que cada vez que algo extraño se está moviendo a nuestro alrededor, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible, podamos darnos cuenta. Porque lo falso anda disfrazado con el mismo vestido de lo verdadero. Y hay que tener la capacidad de ver detrás del disfraz y poner cada cosa en su lugar. La forma más
correcta de poder ver los falsos es mirar los frutos. Y los frutos hay que mirarlos, incluso echando una ojeadita a todo el entorno, el pasado, el presente y todas las cosas. A veces viene alguien que ni conocemos y viene con 4 palabritas y nos embobamos y nos engañaron y nos quedamos y arrastraron y nos sacaron y nos llevaron donde quisieron, simplemente porque no nos hemos dado cuenta de que era un lobo disfrazado de oveja. Esto no lo estamos inventando, está en la palabra del Señor. Si usted quiere darse cuenta, enseguidita, los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y cuán importante es cuando veamos que hay algo que es peligroso, que tiene un enfoque que puede desviarme, ahí hay que mirar. Es nuestra responsabilidad. Es necesario que cada uno de nosotros estemos luchando por nuestra posición en el reino, no dejando que nada ni nadie venga y nos mueva de nuestra bendición en Dios. Me llegaron noticias de iglesias que están padeciendo una cantidad de movimientos súper extraños. Gente que se están saliendo de los lugares donde ellos incluso tenían responsabilidades, porque hay otros sitios que enseguidita le están ofreciendo el sueño de su vida. Y el sueño de su vida pues es tocar en la alabanza, ser visto o predicar, y enseguidita, no importa. A la semana siguiente ya están tocando los instrumentos, ya están dirigiendo alabanza. No importa si saben, si están preparados, no importa. Lo que importa es mover todo ese desorden, cegar a la gente y meterse en ese fuego extraño, porque es un fuego extraño, donde los falsos profetas se están moviendo a sus anchas. No hay temor de Dios, no hay respeto, no hay reverencia. Se está viendo claramente. Ahora enseguidita se ve más adelante el énfasis sobre el dinero, para tener para esto, para tener para lo otro. Y sinceramente, hermanos, a veces, inclusive nosotros, con la gran carga que tenemos económica para pagar esta nave, que dimos un paso de fe importante y hemos pasado y estamos pasando, pero nunca nos atrevemos a pedir más de lo que cada uno está proponiendo en su corazón, y estamos esperando en el Señor y confiando en el Señor, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, y no andar ahí haciendo un énfasis tan opresivo, hacer pactos sobre un asunto para que Dios nos dé esa bendición, y todo está dentro del marco del dinero, cuando la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y que muchos, codiciándolo, fueron traspasados de muchos dolores. Parece ser que estamos olvidando los principios del reino, estamos desubicando la ética del reino, estamos soltándonos del gobierno del reino para hacer lo que nos da la gana, sin escrúpulos, sin sensibilidad, sabiendo que lo que estamos haciendo es engañando a personas, que esas personas son almas que el Señor ha entregado y ha dado su vida por ellos. Y la verdad, hermanos, que es horrible.
lo que está pasando, la cantidad de iglesias que se están moviendo por modismo. En el sentido de que, mira, lo profético, pues venga, todo profecía. Lo apostólico, pues venga, apóstoles hasta por debajo de las piedras. Guerra espiritual, y venga, todo el mundo ahí en guerra espiritual. Y lo que tenemos que hacer es realmente estar ahí dentro del marco del reino, disfrutando toda la expresión, toda la gracia del gobierno de Dios en nuestras vidas, comiendo del alimento del Señor dentro de la edificación, dentro de la consolación, dentro de la fortaleza, y no menospreciando nada ni haciendo un énfasis como distinguiendo algo simplemente para conseguir objetivos. Y el objetivo es que las almas se salven, y el objetivo es que las almas sean alimentadas, y el objetivo es que las almas sean fortalecidas y establecidas en la verdad de Dios, apartándolos de todas las mentiras que se mueven en este mundo. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. No todo, verso 21, el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. Aquí volvemos otra vez a retomar un poquito de los que viven de aportación, pero no de sacrificio. Gente que está ahí, que piensan que está, pero para Dios no están. Que piensan que son conocidos de Dios, pero Dios no reconoce a aquellos que van a su aire, que van a su bola. Es verdad que estuviste ahí orando y los enfermos eran aquí, los enfermos son sanados. Aquí la gente es liberada de demonios, pero no todos a lo mejor estamos en condiciones. Y no todos estamos en el derecho de pensar de que Dios obra porque yo estoy aquí. No todo el que dice, Señor, Señor, sino el que hace. Otra vez la importancia de lo que es vivir aportando para sacar un beneficio o sacrificar, sino el que hace, el que se entrega, el que se ofrece, el que se sacrifica. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del reino. Ese sí que entrará. El no entender bien los principios del reino, el gobierno del reino, la ética del reino y la disciplina del reino, nos puede llevar a estar siendo insensatos o sensatos. Conforme usted y yo estemos entendiendo y estemos establecidos, no poniendo nuestra mirada en el hombre, no fijándonos en el uno ni en el otro, sino nuestros ojos, como se ha dicho esta mañana el pastor Jonathan, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque en definitiva, el derecho del reino nos lo ha dado Él por su sacrificio. Por eso dice la palabra del Señor que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para poder disfrutar de esa bendición de la herencia de los santos en luz. Y cuán importante es de que nosotros también entendamos la importancia del sacrificio, apartarnos de la aportación para entrar en el sacrificio, entregar nuestra vida, colocarla, establecerla dentro del gobierno, del reino de Dios. ¿Cuán importante es esto? Dice, el que oye y hace. El que oye y hace.
Lo compararé a un hombre sensato. Diga conmigo, sensato. Mira a su hermano, diga sensato. Un hombre sensato. Una mujer sensata. Que se puso a edificar su casa. El otro evangelio dice que cavó y ahondó. Cuán importante es buscar la roca. Ahí la palabra establecidos, afirmados en la roca inconmovible del reino de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Cuando uno está establecido de una manera real en el fundamento del reino, en la roca inconmovible, ya pueden venir tormentas. Ya pueden soplar los vientos. Dice la palabra, esa casa no cayó. Pero el que oye y no hace, o hace lo que le da la gana, lo compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. No cavó, no profundizamos. Oímos al primero que llega. Nos engaña el primero que aparece. No hay profundidad, porque no hubo compromiso, porque la profundidad viene por el compromiso. Cuando estamos comprometidos por Dios, no escatimamos esfuerzo. Nos sacrificamos para echar mano de la verdad. Nos sacrificamos para estar fortalecidos con la verdad. Nos da esa sensatez. Pero si no es así, la insensatez hace de que no haya sacrificio. Solo la aportación mínima. Y muchos edifican su casa sobre la arena con aportaciones, pero no con sacrificio. Pero ¿qué dice la palabra? De la misma manera, porque lo dice de la misma manera, que vino el viento, que las aguas golpearon con ímpetu. Dice, y esa casa cayó, y grande fue que su ruina. Seamos sabios, queridos hermanos. Que nuestro corazón en esta mañana se ensanche para entender el mensaje. No todo el que dice, sino el que habla. Guárdate de los falsos profetas. Sus frutos los conoceréis. No es por la puerta fácil, no es por el camino ancho, es por el estrecho. Como está estipulado, es como se establece el reino en nuestra vida. Es como entrar dentro del proceso de la voluntad de nuestro Dios, para que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas, a través del gobierno, los principios, la ética y la disciplina. Que estemos ahí, sabiendo que estamos dentro de los planes divinos, de los propósitos del cielo, y que todo lo que queda por cumplirse se cumplirá. Y llegará ese día que vendrá el Señor, y su puerta y su corazón estará abierto para recibirnos. Siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Establecidos, afirmados en el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino
de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito, todo lo que nuestra familia necesita, todo lo que nuestro matrimonio necesita, todo lo que usted necesita, le llegará por añadidura. Porque usted está posicionado, establecido en el marco de la bendición de Dios, donde se recibe la herencia de los santos en luz por la palabra y la verdad de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie un instante.